El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día y no veía nada. Ahí sí. Ahí sí. Amén. Hoy continuamos entonces escudriñando esta segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Recuerde que ellos estuvieron con el apóstol, les habló la doctrina, les enseñó todo lo que tenía que enseñarles y llegaron falsos maestros que les perturbaron ya respecto a la venida del Señor. Y a raíz de eso, 3 meses después, él les tiene que escribir esta carta para recordarles las cosas que le había enseñado y para poner delante de ellos en realidad la necesidad de conocer verdaderamente el propósito y el amor de Dios. Amén. Le invito a que se ponga en pie un momento y después estaba esperando que se sentara el hermano Javier para decirle que se parara. Vamos a orar al Señor dando gracias a Él, Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy en esta hora por la bendición que usted nos da cada día. Señor, gracias por su presencia. Gracias porque usted ha sido bueno, Señor, en gran manera sobre cada uno de nosotros. Ponemos delante de usted, Señor, todas nuestras necesidades y peticiones y queremos que usted haga su obra en nuestras vidas. Señor, gracias porque usted ha sido bueno y sus misericordias son para siempre. Ponemos, Señor, a cada uno de los hermanos que están pasando situaciones difíciles y queremos que usted, Señor, sea el que haga la obra en el corazón de ellos. A usted le doy toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si el jueves pasado, puede tomar asiento. Si el jueves pasado Pablo les habló de los que no creyeron, porque ahí terminamos en el 12, y que iban a ser condenados, ya que se complacieron en la injusticia, ya. Ahora, en el verso 13 de este capítulo 2, dice así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 13 al 17. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. ¿Sabe? Yo le decía, el jueves habló en contra de los que no creyeron y que se complacieron en la injusticia. Ahora, la diferencia con los perdidos, ¿ya? Y la condenación ahora está presente. Y en este versículo de inmediato la salvación, y por eso Pablo se ve en la obligación, ¿ya? O en el deber de dar gracia por los amados del Señor y su plan perfecto desde el principio. ¿Sabe? Es como tierna esta frase, hermanos amados por el Señor, ¿ya? Es como tierna en realidad. Y uno está acostumbrado a que Pablo sea un poco duro, pero aquí como que les hace un cariñito, amados por el Señor, y aún habla de este plan ideado desde el principio. Lo hemos dicho muchas veces, el Señor sabía perfectamente que en algún momento el hombre iba a fallar.
este plan preparado desde antes, este versículo, ya debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, el plan de salvación siempre fue para escoger a quienes, a los que obedecían o a los que atendían el llamado. En la NBV, Nueva Biblia Viva, dice, en cambio, refiriéndose a los otros que eran los perdidos, dice, en cambio, nosotros tenemos que dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios determinó desde el principio escogerlos para ser salvos. Esto mediante la acción del Espíritu Santo que los hace santos y la fe que han depositado en la verdad. Algunos se enredan en estas expresiones de Pablo, donde dice, porque Dios determinó desde el principio escogerlos. Esta frase. Entonces, para los que creen que Dios ya tiene escogidos los que se van a salvar, dicen, aquí está. Pero siempre considere esto, la elección depende de la decisión de cada uno. No es que Dios diga, este sí, no voy a decir a nadie en este no, porque si no. Pero a todos Dios les da el mismo mensaje, la misma oportunidad, todos. Entonces alguien dirá, pero no, es que yo tengo un familiar que nadie le ha hablado. Dios se la va a arreglar para que de alguna manera alguien le hable. Dios se las va a arreglar. Y aunque usted diga, no, pero es que yo tuve la oportunidad, bueno, Dios siempre la va a dar. Yo les he contado ahí mi mala experiencia que tuve respecto, no era familiar, pero era como un familiar. Él casi no veía y un día yo, trabajando de junior, voy por la calle Prat y yo veo que él viene. Y él era muy lento para hablar y un poco sordo y no veía bien. Y yo le hice el quite. Atravesé la calle y tenía que pasar y me devolví a la vereda. Yo sabía que le había hecho el quite. Y después de eso pasan unos días y mi mamá me llama para decirme, murió don, no me acuerdo cómo se llamaba, Gustavo creo que se llamaba. Don Santi, el apellido era con G. Murió Don Santi. Y sabe que a mí me vino de inmediato, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no lo saludé? A lo mejor haberle dicho Dios le bendiga, a lo mejor me habría dicho estoy súper enfermo. Y ese rato para mí fue horrible. Porque yo me sentía que no había hecho la parte mía. Y mi mamá continuó al rato y me dice, pero ¿sabes qué? Justo yo ayer o antes de ayer había ido a la casa y yo le prediqué del Señor y él recibió a Cristo y yo oré con... ¿sabe que a mí me devolvió la vida? Porque ahí dije yo, Dios es soberano, a pesar de mi error. Que sabe que después yo lo que hice, terminar de hablar con mi mamá y ponerme a orar, pidiéndole perdón, Señor. Y yo le decía, gracias, Señor, por tu misericordia, porque no habría soportado saber que el Señor, por último, me dijo, ya, ella le habló para que esté tranquilo, pero ¿cuánta gente que se ha ido que a lo mejor nosotros ni sabemos? Y alguien a lo mejor le habló. Y uno dice, yo debería haberle hablado más. Pero recuerde siempre, uno es parte del proceso del plan de Dios. Uno puede ser un peldaño nomás. No es la meta final. Y a lo mejor usted le va a hablar todos los días a una persona y siempre se va a ir de negativa o le va a discutir. De repente va a pasar un hermanito nuevo que lleva 3 días en el Evangelio y le dice, el Señor te ama, y la persona dice, me conmovió, oremos. Y usted haya estado hablándole de teología, le haya aplicado la hermenéutica, le haya aplicado todos los conocimientos, pero de pronto cuando el Espíritu de Dios habla, eso lo hace el Señor. Entonces, escogidos todos, porque Dios siempre le está dando la oportunidad a todos los hombres de que se arrepientan. Y este plan que en Efesios Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Oiga, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. O sea, antes que se hicieran todas las cosas, ya el Señor ya sabía que él iba a estar ahí en ese plan.
Y sabía que iba a ser de esa manera, y sabía que lo iba a hacer, y sabía que iba a pagar por el pecado de todos nosotros, y sabía que iba a mirar después y vería, en Isaías dice, y vería el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Uno mirará a la iglesia con todos sus errores, defectos, problemas, liviandades, pero hay siempre un remanente fiel, siempre. Y en cada congregación, no importa lo malo que sean, hay un remanente que está ahí, conectado y orando al Señor. Se equivocarán los líderes, se equivocarán los hermanos, qué sé yo. Harán cosas perversas, pero el Señor tiene siempre un remanente que está allí siguiendo la verdad. Son escogidos por Dios para salvación y por medio de la santificación y por el Espíritu y la fe. ¿Sabe? Es que no siendo nada nosotros, hermano, el Señor nos dio todo. Nos dio todo. Nos da de su Espíritu que nos redarguye, que nos hace considerar nuestra conducta, nuestra forma de ser. Nos santifica. Y esto es de Dios en realidad, porque nuestra conciencia, hasta nuestra conciencia es pecadora. Nos justifica, es el Pepe Grillo que está ahí, nos justifica. Pero el Espíritu Santo es mayor. Y ¿sabe? Esa es la diferencia. Entonces, hace poco alguien me hablaba y había fracasado en su matrimonio, ya se había separado, y me decía, y yo me casé con un cristiano. Entonces dijo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve casarse con un cristiano si al final es igual que un mundano? Es lo mismo, me dijo, es lo mismo. Yo le dije, no es lo mismo. No, si es lo mismo. No, le dije yo. Porque el hermano que fracasó y que falló y que le falló a usted y le falló a Dios, todavía está la obra del Espíritu Santo en él. Sin embargo, aquel que es mundano, que peca, no tiene ninguna amonestación. Porque además los amigos le dicen, no, está bien lo que hiciste. Aunque todos le digan, está bien lo que hiciste, el que tiene el Espíritu de Dios le va a redarguir. Y aunque quiera ser igual que el peor mundano, no puede ser. Porque el Espíritu Santo siempre le va a hablar. Aunque él no lo quiera oír. Entonces, por eso, cuando uno está en Cristo, uno debe obedecer la palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor, no teniendo nosotros nada que merecer, Él lo hizo todo. No es porque nosotros fuéramos mejor que el pueblo de Israel, a los cuales Él le dio la ley. Pero porque ellos también, en Deuteronomio 7:7 les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, le dice al pueblo de Israel. Eran insignificantes. Recuerde que todo esto parte ahí desde este llamado que hace Dios a un tal Abraham que vivía en Ur de los Caldeos y el Señor lo llamó. Y de allí empieza toda esta historia, ¿ya? Para ser un pueblo prácticamente nómade que iban a una tierra, que estaban ahí, que después se iban, después volvían, para después ser una nación con Moisés como el legislador allí, dando las leyes el Señor y aplicando todo el orden que se necesitaba. Entonces, mérito alguno en nosotros no hay, ¿ya? Solamente el Señor nos miró con misericordia y vio que realmente estábamos perdidos. Amén. Seguimos, verso 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, nos llamó mediante nuestro evangelio, dice Pablo, el llamado no es ahora, a veces Pablo decía mi evangelio, ¿ah? Y a veces lo decía así, por mi evangelio. Ahora le está hablando a unos hermanos que han sido dañados doctrinalmente y los incluye en el evangelio para que ellos entiendan que la palabra también es de ellos,
No es solamente, no estamos defendiendo el Evangelio de Pablo, estamos defendiendo lo que el Señor nos dijo a nosotros y para nosotros también, nuestro Evangelio, ¿ya? Para alcanzar salvación, como decía en el 13, y para alcanzar la gloria de Jesucristo. En la NTV dice, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pueden participar. Jesús lo decía ahí en Juan 17, me equivoqué. Es 17:22. En Juan 17 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Ahora, uno dice, bueno, si el Señor la pasó re mal aquí, al final. Bueno, todo el tiempo en realidad él estuvo. Leía a un historiador que suponía cómo habrá sido la vida del Señor antes de comenzar a los 30 años el ministerio. Siempre, decía este historiador, siempre debió haberse visto como desubicado con el resto, siempre, porque él ya sabía lo que tenía que decir, pero tenía que comenzar en el tiempo que correspondía a la cultura de ellos. A lo mejor si hubiera estado en Chile tendría que haber comenzado a los 18, ¿ya? Que era cuando podía legalmente independizarse y todo eso. Allá era a los 30 y siempre debió, decía este historiador, haberse sentido desubicado, ¿ya? Bueno, empezó a decir algunas cosas un poco fantasiosas, pero yo en lo que tomé es que en realidad debió haber sido difícil para él todo lo que tenía que decir y todo lo que tenía que enseñar. O sea, imagínense, él tenía que hablar de la vida eterna, él tenía que hablar de lo que venía más allá de esta vida y tenía solo 3 años. O sea, enseñanza media de primero a tercero nomás. Y enseñarlo todo para que ellos no solamente lo recibieran como información, sino que tenía que ser una participación. Más que información que entregar, él tenía que entregarles vida. Algo que no fuera que se les iba a olvidar. El verdadero discipulado, más que entregar información, es formación. Y eso es lo que hizo el Señor con ellos. Los formó, como el alfarero. Y recuerden que eran 12 personas totalmente, no tenían muchos requisitos. No llamó a ninguno que tuviera demasiado. De hecho, los llamaban que eran incultos, Pedro, sin letra y todas esas cosas. Y el Señor de ahí comenzó a formar algo. En 3 años, ya formando en el corazón de ellos, y en el examen final salieron mal más encima porque Pedro saca la espada, los otros salen todos arrancando. Pero tenían que pasar por eso. A veces nuestros mayores fracasos después se transforman en la mejor victoria, porque solamente cuando fracasamos nos dedicamos a mirar qué hicimos mal. Cuando nos sale todo bien, habitualmente uno se queda en los laureles en eso. Ya, siempre recuerdo mi primera predicación en la iglesia de Valparaíso. Yo había predicado en Playa Ancha, pero en Playa Ancha éramos como más conocidos, pero predicar en la iglesia de Valparaíso era diferente. Bueno, el tamaño, la gente que había, eran muchos mayores, y el pastor me pidió que predicara un día, y yo, entonces preparé un mensaje. Me imaginaba que era entre Jimmy Swaggart, Gigi Ávila. Ensayé en la casa, oré y me tocó predicar. Y ese domingo hago la predicación. No recuerdo en realidad qué tema hice, pero cuando hago el llamado, yo creo que como la mitad de la iglesia salió adelante. Y para mí ya eso era mucho. O sea, que hubieran salido 5 o 10, estaba bien. Pero cuando veo que empiezan a pasar, y yo dije, y que no sabía, miraba al pastor, el pastor me miraba, los músicos empezaron a tocar, me puse a orar por algunos. De repente dije yo, llamé a los hermanos maestros de la escuela dominical, yo era maestro de escuela dominical, y oiga,
estaba como flotando. Cuando bajo, había un pastor que él era bautista, pero iba a la iglesia de Valparaíso, el pastor Wade Gable. Y el pastor me toma, yo voy bajando del púlpito y me toma y me dice, te voy a decir algo. Como era tu primer mensaje, trataste de decir todo lo que tenías en tu corazón y lo tiraste todo ahora, me dice. Segundo, me dijo, picoteaste de todos lados. Oiga, me empezó a decir todas las cosas malas que él encontró. Picoteaste de aquí, de allá, de allá. Usaste bien los versículos, pero hablaste muy rápido a veces. Levantaste la voz muchas veces. Y hay mucha gente que se emocionó con lo que dijiste, más que así. Yo lo miré y ahí se me bajó un poco iba bajando así como flotando. Claro, y después el pastor Wade me dijo, ¿te acuerdas de tu primer mensaje? Sí. ¿Te acuerdas que yo te critiqué? Sí, le dije yo, siempre me acuerdo de eso. Esa era la idea, me dijo. La verdad me dijo que el mensaje estuvo bueno, pero traté de decir todas las cosas que yo creía nomás, me dijo, porque quería que el segundo mensaje fuera mejor, porque si no te decía nada, el próximo mensaje habría sido el peor de tu vida, me dice. Wow, y ahí yo entendí, y él me dijo, siempre cuando nos caemos, tratamos de mejorar y levantarnos, pero cuando nosotros pensamos que flotamos, después pensamos que siempre va a ser así. Y era verdad. Los apóstoles, en su caída, los hizo reflexionar. Y ellos se juntaban después, así asustados, sí, no sabían qué había pasado, pero eso lo hizo reaccionar. En 3 años formar a una persona, en 3 años. Oiga, ¿cuánto uno se demora? Recuerde que con los hijos uno dicen que los 3 primeros años es cuando absorben todo, como esponja, dicen. Y dice que nunca se les va a olvidar lo que uno le enseña en ese periodo. Y el Señor en 3 años trató de que todos estos hombres sin letras, del vulgo, pudieran recibir esta formación para después ellos formar a otros. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, aquí nos habla de lo que somos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hay un proceso, recuerde esto, siempre hay un proceso que nosotros debemos pasar. Van a haber momentos en que nos vamos a sentir los peores, pero van a haber días en que el Señor nos va a levantar. Van a haber días en que parece que nunca vencemos y siempre fracasamos, pero van a haber momentos en que el Señor nos va a decir, buen siervo fiel, porque Él nunca nos abandona. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia, habla de la condición de herederos de Dios y coherederos. Y este dice similar, igual. Por mucho tiempo yo entendía que copastor era un pastor menor que el pastor principal, una cosa así. Pero es lo mismo, es lo mismo. Y cuando estuve en la iglesia de Playa Ancha, el pastor Milla, un día me llama a mí, a Guillermo, a Vicente Ulloa, a los 3, y nos dice, quiero que ustedes sean un cuerpo de copastores. Y yo dije, bueno, entonces yo soy el pastor y ustedes los copastores van aquí en el segundo, hizo un dibujito. Y el pastor Vicente en esa ocasión le dice, pero perdón, le dijo, pastor Milla, le dijo, la verdad es que copastor no quiere decir menos que pastor, quiere decir que somos todos pastores. Y el pastor Milla, no, es que yo no quiero eso, yo quiero que ustedes sean, yo quiero ser el pastor y ustedes son los copastores. Y él, no, pero es que pastor. Entonces, y ahí me acuerdo que usó este texto él. Le dijo, cuando dice que somos coherederos con Cristo, ¿qué quiere decir que somos coherederos de segunda clase? Y él dice, no, coheredero igual, po. Entonces le cambió el título, no me acuerdo cuál fue el título, ya no éramos copastores, sino que éramos colaboradores, colaboradores. Y ahí era mejor para él. Pero para que entendamos en la posición que Él nos puso, por eso habla de con Él seremos glorificados, ¿ya? Pero dice, si es que padecemos
padecemos juntamente con Él. Recuerde que Pablo en otra parte dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. O sea, los que quieran vivir como vivió Cristo, en algún momento alguien los va a perseguir. En algún momento alguien le va a tirar ahí un sablazo, ¿ya? En algún momento va a tener que defender la fe. Entonces, por eso habla de esta gloria. Pablo a Timoteo le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Oiga, ese momento es el mejor para la iglesia, cuando Él nos venga a buscar. Ahora estamos padeciendo, sí, seguramente alguna enfermedad, alguna situación difícil de superar, alguna situación familiar, pero llegará el momento en que esto se terminará. Y ahí ya nada de lo que hoy padecemos tendrá algún significado en lo que tendremos después. Será todo diferente. Mientras tanto, debemos perseverar para obtener lo final, ya esa gloria eterna que Pablo habla aquí a la iglesia de Tesalónica. ¿Amén? ¿Estamos expectantes para eso? Que llegue luego. El verso 15. Así que, hermanos, estad firmes. Fíjate, está hablando de la gloria eterna y ahora le dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ahora, si tenemos este privilegio tan grande, esta gran responsabilidad del Evangelio, nuestro Evangelio, les dice, estén firmes. Oiga, afírmense, hermano, afírmense en la palabra de Dios. Afírmense, porque hay muchos que están hablando pura tontera. En la PDT dice, así que hermanos, sigan firmes y crean en las enseñanzas que le hemos dado, en las que escucharon de nosotros y en las que les hemos escrito por carta. Oiga, recuerde que ellos recibieron mala información, una mala enseñanza, una cizaña ahí en medio de la plantación. Y ahora Él les dice, oiga, afírmense en la doctrina, afírmense en la enseñanza pura. Muchas iglesias hoy se hacen llamar sana doctrina, pero no tienen nada de sana doctrina. Pura enfermedad doctrinal. Y hablan de la prosperidad, de la, ¿cómo se dice?, declaración positiva, de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Siembra 10.000 y recibirás 20.000, todas esas cosas. Pero, y dicen de la sana doctrina. Cuidado, no es el título. Ellos fueron engañados por falsos hermanos y Pablo quiere que ellos entiendan y se afirmen en la verdad, ya, en la verdad. En Filipenses 2, del 12 al 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos, ¿ya? El principio, ¿ya? Ellos, hermano, ellos tenían que luchar, la iglesia primitiva tenía que luchar contra todas las tradiciones, ceremonias y ritos que los judaizantes querían imponer. Por último, ya decían, ya, bueno, ya dejemos que la iglesia sea, pero tienen que tener el candelabro. Que sean la iglesia, pero tienen que tener los panes de la propiciación ahí al lado, igual como en el tabernáculo. Que sean la iglesia. Entonces, y empezaron, pero que se laven las manos antes de entrar a la iglesia. Entonces, y sabe, este problema el Señor lo enfrentó muchas veces, y en Mateo 15, 2 y 3 dice, le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan?
respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Oiga, ellos habían añadido a los mandamientos del Señor cosas que ellos querían que se hicieran. Entonces, leía yo allí, habían hombres que preferían no comer que si un rabino o un fariseo o un saduceo o algún religioso lo viera que no se lavó las manos. Porque ahí los condenaban. Entonces, creo que anoté algunos. Ya, puse ahí leer los versículos, dije yo ahí entre el Diego y el Daniel que lean los otros. Marcos 7, mire, Marcos 7, 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No comen. Ahora uno dice, bueno, es una medida higiénica, bueno, eso pasa ahora. Yo llego de la calle y llego y me lavo las manos. Es una cuestión que desde el asunto del COVID quedé con eso. Y al final encuentro que es bueno porque muchas enfermedades uno las trae después que ya si se tomó del fierro, la persona estornudó ahí, chao, y uno le pone la mano ahí y después se baja la mano a la boca y ya empieza todo el problema. Entonces, una medida, y que los doctores dicen lávese la mano, pero ellos era una acción religiosa. Entonces, si van a comer el pan, porque decían que el pan, ¿qué era? El pan era, para ellos, el pan representaba la propiciación, ¿ya? La propiciación de Dios hacia el pueblo. Después, en la iglesia, ¿no le pasó alguna vez que le dijeron el pan no se bota porque es el rostro del Señor? ¿Alguna vez le dijeron eso? Su mamá le decía eso, sí. Yo más de alguna vez lo escuché. Entonces, cuando uno tenía un pedazo de pan y lo iba a tirar al perro y no, es el rostro del Señor. ¿Y de dónde sale eso? Entonces, para los judíos, tomar el pan sin haberse lavado las manos era como, era pecar en realidad. Era un sacrilegio en realidad, era contaminar la santidad de Dios. Entonces, el Señor por eso, en Marcos 7:3 lo puse allí, pero como venían más, dije yo, alguien me va a ayudar a leer. ¿Lo tiene? ¿En qué cosa? Micrófono. Hermano Gino, trote. Ahí va a leer. Mire, yo leí el 3, el 5, el 8 y el 9. Dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. ¿Ya? 8. Y Jesús les dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Claro. Al final reemplazaron la ley de Dios por las tradiciones. Oiga, y eso es muy peligroso. Claro, los católicos lo hacen, sí, con la famosa hostia, el vino, la imagen esa que es un sol ahí que se inclinan. Y con mucho más que eso, si en realidad de repente discutir con la Biblia con un católico no tiene mucho sustento. O sea, uno podría pensar, igual como que creen, entonces podemos usar la Biblia para conversar con ellos, pero finalmente ellos prefieren creer en la tradición apostólica, según ellos, en lo que dice el magisterio, y para ellos la Biblia queda en segundo lugar. Entonces todas sus tradiciones pueden ser contradictorias con la Biblia y no van a tomar la importancia de eso. Claro. Ahora, hay cosas que también nosotros como evangélicos tenemos cosas tradicionales. Hay iglesias tradicionales que tienen las tradiciones que, por ejemplo, no tocan instrumentos. Porque en la Biblia no salen los instrumentos que tocamos ahora, como la guitarra eléctrica, la batería. Entonces alguien le dice, no, pero la Biblia dice los címbalos resonantes, los címbalos de júbilo, los platillos y todo eso. Pero hay iglesias que la tradición dice que no tiene que ser así, que tiene que ser sin instrumentos. El pandero puede ser nomás y nada más. Entonces hay iglesias que son así.
que para ellos es pecado. O sea, nosotros somos mundanos para lo que son ellos. Nosotros somos mundanos. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos le dan más importancia a las cosas que ellos consideran que son las importantes. Entonces, por ejemplo, cantan solamente himnos. No cantan las canciones porque para ellos no son inspiradas, pero los himnos sí. Pero eso es una decisión de una denominación, de una corriente, ¿ya? Porque si usted se pone a ver los cultos en otros lugares, nosotros somos cuadrados, nosotros en realidad. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que deben cantarse 3 canciones rápidas, hacer una lectura bíblica y después cantar 3 canciones lentas y después el mensaje. Porque el Señor no hacía así las reuniones de Él. De hecho, Él solamente comenzaba a hablar y enseñaba de lo que tenía a la mano. Si estaba en la orilla del mar, decía el reino de los cielos semejante a la red que tiró el pescador, y toda la gente sabía de lo que estaba hablando. Y si estaba en el campo, decía el hombre, el sembrador salió a sembrar, y la gente estaba viendo lo que él estaba diciendo. Entonces, después ya los cultos pasaron a ser de una manera determinada, más que nada por el orden que debe tener, y lo demás ya es para adorar al Señor juntos, que tiene justificación en realidad, porque cantamos juntos al Señor, tenemos un orden. Y claro, o sea, debe ser ordenado el culto, y eso lo dice Pablo también, que Dios es un Dios de orden. Y recuerde que allá en la iglesia de Corintios de repente alguien se levantaba a profetizar y otro por allá, y el profeta, el que estaba predicando, que traía la palabra profética. Entonces Pablo dice, momentito, oiga, 2 o 3, o sea, imagínense. Entonces cada iglesia tenía una forma y tenían que ellos ir ordenándose. Ahora, obviamente, no es más importante el orden más que la manifestación de lo que queremos hacer, enseñar la palabra del Señor. Por eso para algunos les extrañó venir el día jueves y no cantar las 3 canciones. Entonces un hermano a mí me dijo, pastor, pero ¿y las canciones? Las 3 canciones primeras. No, le dije yo, mire, le dije yo, el día martes y el día jueves lo hacemos distinto. Porque no es que tiene que ser así, 3 rápidas, 3 lentas, el mensaje, la ofrenda. Pero no hay ni ofrenda el jueves, me dice. Pero, le dije yo, pero hermano, si lo importante es que hablemos de la palabra, si eso es lo importante. Yo quiero decirle que al hermano que va a hablar le costó y todavía le cuesta, porque me dice, no, es que echo de menos las canciones. Y yo le dije, mire, escuche las canciones en la casa, se viene para acá, escucha la prédica, se va corriendo y termina escuchando la otra alabanza. Por lo menos se rió, así que... Pero es porque a veces le damos más importancia, ¿ya? A veces las personas dicen, tiene que haber una canción de Gladys Muñoz para que... Pero no es que tiene que ser así, ¿entiende? Siempre el Señor está, siempre. Nosotros llegamos a este lugar y el Señor ya está aquí pues, dispuesto a manifestarse y hablar a nuestras vidas. O sea, no es que el Señor tenga que hacer algo espectacular, no, el Señor está aquí porque Él dijo que estaba y nada más. No necesita hacer un efecto especial para que nosotros digamos, oh, está aquí. No, Él está aquí porque dijo que estaría con nosotros y punto. Y eso debe ser suficiente. Y eso debe ser suficiente para todos nosotros. No esperar algo más. Entonces hay gente que dice, no, el culto estuvo frío. Wow, te digo yo que... O sea, el culto tiene que ser como una estufa, una cosa así. Tiene que salir transpirando. No, pues si el culto nosotros lo hacemos para el Señor. Y el Señor es el que se va a glorificar ahí en medio, y Él tocará al que tenga que tocar, y hablará al que tenga que hablar, y se manifestará en aquel que está dispuesto a recibir la manifestación del Señor, sacando todas estas hojas que envuelven todo el sistema. Ahora, yo doy gracias al Señor, sí, de estar en la Asamblea de Dios. No soy asambleísta, pero sí me agrada. Me agrada más que otras denominaciones, las cuales conozco, ¿ya? Mi mamá es bautista, mis hermanas son de un ministerio, aparte de las Asambleas de Dios. Mi suegra era pentecostal.
Entonces, cuando nos juntábamos en una casa, era como una reunión ecuménica. Teníamos de todo, ¿ya? Pero, gracias al Señor, entonces, yo consideraba en realidad importante la enseñanza de la palabra del Señor. Sí, hermano Guido. Ahí va el hermano Gino, el joven Gino. Buenas tardes, hermano. Sí. Un saludo en el amor del Señor. Una vez un hombre me preguntó, pastor, ¿por qué nosotros presentábamos los niños al Señor? Claro. Y la verdad, bíblicamente, yo no tenía cómo argumentar, porque bíblicamente no sale. Claro. Pero yo le ocupé un texto bíblico que dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro. Porque, o sea, no sé cómo explicarlo, pero la única forma de sacarme eso, o sea, Claro, pero, ¿sabe? Tomando de la vida de Jesús, que nos dejó ejemplo, Él fue presentado... Él me explicó que fue presentado para circuncisión. Claro, hay un momento que era la presentación, que se presentaba para dar gracia al Señor, y había otra ceremonia que era la circuncisión. Eran diferentes en realidad, ¿ya? Creo que una era los 8 días, ¿y cómo? 40 días después, claro. 40 días después venía el otro momento. Sí, porque tenía que estar relacionado con la pureza de la mujer que tenía que pasar, claro, al tiro. ¿Está buscándolo? Allá. Hermana Romina, mientras. Bueno, ahora sí. No hay que olvidar que todas esas tradiciones eran judías. Sí, como el bautismo de... Y que sí. la iglesia primitiva no aceptó, incluso no transmitió todas esas cosas. Claro, ahora lo hacemos como liturgia, pero Sí, no lo recuerde, aceptaban claro. los apóstoles tampoco. Recuerde que la iglesia tiene ceremonias, tiene ordenanzas. Entonces, y cada una de ellas tiene una connotación que en algunos casos, por ejemplo, la presentación, la Santa Cena, el bautismo, los matrimonios. Ahora, si dijéramos es una ordenanza de Dios casarse, todos los solteros estarían condenados. Lo siento, hermano. Pero aún hay tiempo. Entonces hay ceremonias que no tienen ninguna, no hay ninguna de las ceremonias que nosotros consideremos que sean las que nos llevan a la salvación, porque sabemos que la salvación es por Cristo. El problema está cuando se le da a una ceremonia la connotación de salvación, como los adventistas, que para ser salvo hay que guardar un día. ¿Me entiendes? Hay que guardar el día sábado, y si no lo guarda, está perdido. Y así sucesivamente. Entonces, por eso consideremos que en realidad hay cosas que nosotros hacemos, pero no tienen ninguna connotación espiritual. Y esa es la diferencia, ¿ya? Cuando Jesús se bautizó, Juan le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú deberías bautizarme a mí. Y él le dice, tranquilo, Juan, es necesario que cumplamos todo, que nadie... ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser irreprensible. Nadie podía decirle, ¿y por qué no te bautizó Juan? Si era el bautismo que venía antes que ti. Entonces él lo tuvo que hacer, no porque lo necesitara, porque el bautismo de Juan era de arrepentimiento. Y Jesús no tenía de qué arrepentirse. Pero se mojó. Como muchos que se bautizan, son pecadores que se sumergen y son pecadores mojados nomás. Porque nunca se convierten. ¿Cierto? Entonces, para que considere, en realidad es importante, pero las tradiciones no deben tener una connotación espiritual. ¿Alguien había levantado la mano? Hermano Renzo, no. Allá, me equivoqué. ¿Cómo? No. Gracias por la oportunidad que me da de decidir. El 16, seguimos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Oiga, son importantes las comas, y cuando uno se las pasa, pierde sentido el texto. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre,
el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí se refiere a nuestro Señor, ¿ya? ¿Sabe? Nuestras debilidades en realidad nos ayudan a tener esperanza. Miren, la Dios habla hoy, dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza, gracias a su bondad. Oiga, si no fuera por la bondad, en realidad la bondad de Dios estaríamos muertos. Ni aún, hermano, que nosotros podríamos decir, no, pero yo estoy orando. Si el Señor se sujetara a nuestras oraciones, no pasaría nada. Porque a veces nosotros oramos, pero ni nosotros nos creemos ya lo que estamos orando. A veces lo hacemos porque nos hemos comprometido. Voy a orar porque le dije que iba a orar. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces muchas veces quizás hacemos cosas porque las tenemos que hacer, pero no porque van acompañadas de fe. Entonces, por eso es importante. Entonces, aún en nuestras debilidades el Señor nos supera. El Señor nos supera. A una hermana una vez el Señor le dijo, porque ella le reclamó algo, y Señor, yo he estado orando y tú no has hecho. Y el Señor le dijo, si yo dependiera de tus oraciones. Yo no dependo de tus oraciones. El Señor cumple propósitos. Ahora sí es importante que nosotros oremos. Porque si nosotros decimos, entonces no importa, no voy a orar. No, porque el Señor nos enseñó a ser insistentes en la oración. Entonces, no sé, de 100 oraciones que usted haga, a lo mejor 90 son por el compromiso. Pero 10 las hace con corazón, porque usted mismo y uno mismo se da cuenta cuando uno ora con desesperación. Y uno sabe que esa oración, como uno dice, traspasó el cielo, pero en realidad el Señor está con nosotros, así que no hay que ni que gritarle. Y aún más le digo, porque cuando hablaba con el hermano Germán Quimbaya, que está súper bien en Colombia, mandando fotos ahí con la familia, aún antes que salga la palabra de nuestra boca, él ya sabe. Entonces, ¿qué le espera? Que nosotros nos comprometamos en lo que queremos. Por eso la oración es importante, porque hacemos un compromiso con el Señor. Señor, yo quiero ver tu obra, yo quiero ver tu mano actuando, qué sé yo, en mi hijo, en mi esposa, en mi familia, con mis hermanos, yo quiero ver, Señor. Entonces, ahí es donde nosotros nos conectamos al plan y al propósito de Dios, que Dios quiere salvar a todos. Entonces, por pura misericordia, el Señor nos ayuda, y aún el Espíritu Santo nos ayuda a que nuestra oración sea eficaz. El Espíritu Santo. ¿Sí? A veces uno no sabe qué orar. Sí. Y a veces uno está orando, despierta nosotros la noche, y Dios le pone cosas en el corazón. Dios le pone cosas en el corazón, sí. A nosotros los pone al menos. El otro día yo me puse a pensar y me acordaba de... Algo me hizo acordarme del Ángelo y del Yerko. Y yo me puse a orar por el Ángelo y el Yerko porque qué bueno. Dije yo, el Señor está poniendo esto en mi corazón. No es porque yo quiera o me haya acordado, haya nacido de mí decir, tengo una lista con hermanos para pedir, sino que Dios va poniendo en nuestro corazón para que nosotros oremos. Y eso es tirarse bajo la cama, no me pedirle a Dios, sino aquí no es que sea nuestro. Claro. Así que uno tiene que darle gracias a eso, al Espíritu Santo, que lo insta a hacer eso. Sí. Sí. Y esto es que en realidad el Señor a nosotros nos ayuda en nuestras debilidades para poder alcanzar lo que Él quiera que alcancemos. Somos como el cabro chico que quiere tomar la fruta que está en el árbol y no sabemos cómo llegar, y Él llega, nos toma, nos levanta, las tomamos y después llegamos y decimos, mire lo que hice. Pero alguien nos ayudó, alguien. Entonces eso es el Señor, ¿ya? Que en nuestras debilidades y aún Él está allí. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Oiga, somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Porque por Jesucristo. ¿Ya? Por Jesucristo. Y continúa el texto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Oiga, ¿cuántas veces sufrimos ansiedad con lo porvenir?
pensamos, hoy va a pasar esto, va a pasar esto. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Tenemos a veces tantos temores de lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en un mes más. Cuando empiece a dar la prueba, cuando tenga que postular, cuando venga el... Oiga, nada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera algo que no esté todavía creado, ni lo presente ni lo porvenir. Nada. ¿Por qué? Por el amor que Él nos tiene, el cual está anticipándose a toda jugada, hermano. ¿Ya? Para terminar, el 17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, conforte, que le dé ánimo y fuerza para que siempre digan y hagan lo bueno, para que siempre digan. Estuvieron turbados por un momento por la mala enseñanza de falsos maestros, pero ahora sean fortalecidos en Cristo, sean fortalecidos en Cristo. A los Corintios Pablo le dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo, firme. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, hermano. Que vamos creciendo en el conocerle a Él. Recuerde esto, es importante tener comunión con el Señor. Y esa comunión, como decía el hermano Guido, de repente puede ser que a las 4 de la mañana usted despertó y se pone a mirar el techo y dice, no tengo ni sueño. Y ahí es cuando uno dice, voy a orar. Y se aparta. Y a veces el Señor espera ese momento de tener esa comunión, que a lo mejor usted ni siquiera tiene planificada la oración que va a hacer. Pero el Señor necesita que usted hable algo para comprometerse en lo que Él quiere hacer. Así que, hermano, afírmese en el Señor, persevere, sea constante y siempre creciendo. Recuerde que a veces las desilusiones, las derrotas, las aflicciones nos hacen aferrarnos más al Señor. Y esto debe servirnos para crecer ya en la musculatura espiritual y ahí poder seguir adelante cada día. Amén. Vamos a orar, amén, para finalizar este tiempo de escudriñando aquí la palabra del Señor. Amén. Le invito a que se ponga en pie para dar gracias al Señor, que Él nos ayude en este tiempo, hermano, que Él nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, le damos gracias por su bendición, gracias por su presencia. Gracias porque usted, Señor, es el que hace la diferencia en todo lo que hacemos. Y yo pido que por medio de esta palabra usted nos ayude, Señor, a seguir adelante, a perseverar, a conocer su voluntad perfecta. Enséñenos cada día, acompáñenos en el retorno a nuestros hogares. Ayúdenos, Señor, para poder hacer su voluntad en todo, a obedecer, Señor, lo que usted ha determinado para nuestras vidas. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.